romanticismo en la música. Melodías que suben el ánimo, fuertes, invitan a la exaltación, a la valentía. Hoy hablamos de Schopenhauer, ¿no? Superación del romanticismo, versión 2.0, algo más. Colofón de este espíritu inquieto, el genio, el arte, por encima de la razón. Pues hoy vamos a hablar de este señor. Ahí lo podéis ver. Tiene una cara un poco especial. Se llama Arthur Schopenhauer. Personaje del siglo XIX muy importante para entender la filosofía de Nietzsche. ¿Vale? Tiene una pinta un poquito así como diabólica, un poquito, ¿cómo decirlo?, de malo, de película, ¿no? Parece un poco un vampiro. Le llamaban el ogro de Danzig. No por su apariencia únicamente, porque posiblemente su apariencia tampoco fuera excesivamente extraña para aquella época, sino por citas que han quedado para la posteridad y obras que realmente eran muy llamativas de aquel momento. Hay un libro que se llama El arte de insultar, haceros una idea de por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Muy interesante acerca de cómo actuar en una conversación, sobre todo cuando te quedas sin argumentos. Me invita directamente a ir a los puntos débiles del oponente, como por ejemplo su apariencia física. No tiene ningún tipo de problema en recurrir a ese tipo de artimañas o de tretas dialécticas en el caso de que los argumentos del contrario sean superiores a los tuyos o directamente quieras acabar con la conversación de una manera mucho más destructiva. Ahí tenemos a Schopenhauer como un representante de esa tendencia que anula un poco la razón para ir más allá de ella y que, bueno, pues tiñe de esa fuerza sus argumentos como para crear un libro, como decíamos, como es el arte de insultar. Eso por un lado. Luego también, bueno, pues por citar algunas de sus frases más míticas o más conocidas, puedes buscarlas por internet. Yo he encontrado 15 en un artículo muy interesante, por ejemplo. Podemos citar, por ejemplo, frases como, para que os hagáis una idea de cómo es el personaje: la felicidad es solamente la ausencia del dolor. Tiene recurrencias, por ejemplo, estoicas, ¿no? La vida es solo la muerte aplazada. Tela, ¿vale? Una también muy interesante, muy buena, es que toda vida, y esta sí que es un punto de su filosofía, es: toda vida es sufrimiento, ¿vale? Los hombres vulgares solo piensan en cómo pasar el tiempo. Un hombre inteligente procura aprovecharlo. Un buen consejo, por otra parte, ¿no? O, por ejemplo, se dice que la maldad se espía en aquel mundo, pero la estupidez se espía en este. Destructivo, afilado. O una última, para quedarnos con un poco con la idea, ¿no?, del cariz de este personaje, es: pocas veces pensamos en lo que tenemos, pero siempre en lo que nos falta. Describe muy bien esa insatisfacción esencial que tenemos los seres humanos, ¿no? Bien, seguimos con nuestro PowerPoint dedicado al contexto filosófico, ese el número 1, mejor dicho, de los PowerPoints que enviamos la semana pasada. Y vamos a la diapositiva número 6, si os parece, ¿vale? Que es justamente donde aparece la primera diapositiva relacionada con la teoría de Schopenhauer, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. Y como podéis ver ahí, nuestra reflexión en torno a Schopenhauer y su influencia sobre Nietzsche va a empezar a partir de una obra que a Schopenhauer, que ya la conocéis, porque ya hemos hablado del autor, le parece realmente interesante y que va a darle una vuelta más. ¿De qué obra hablamos? Hablamos de la crítica a la razón pura de Immanuel Kant. ¿Os acordáis? La verdad que sí, vimos unos cuantos vídeos, una serie de preguntas, etcétera, ¿vale? Bien, esta obra, recordemos que la principal tesis que planteaba Kant en ella es que la mente humana pues no es pasiva en el proceso de conocimiento, sino que, muy al contrario, lo que conocemos, no conocemos la realidad en sí misma como es, sino un poco la creación que tenemos nosotros a partir de ciertos elementos que añadimos a las impresiones o sensaciones que extraemos por nuestros sentidos del exterior, y que nosotros vamos conformando, dándole forma a esa realidad hasta el punto de que lo que yo conozco y la realidad en sí son cosas distintas. Bueno, esto de que la realidad en sí misma y que lo que yo conozco de ella sean cosas distintas, digamos que a Schopenhauer le va a resultar muy interesante, ¿no? Si pasamos a la segunda mitad de esta diapositiva número 6, tenemos un pequeño resumen de esta distinción que decíamos entre noúmeno, cosa en sí, que no es conocible para el ser humano, y el fenómeno, que sí que es esa parte de la realidad que los seres humanos podemos conformar a partir de esa realidad en sí que no conozco, pero que yo me represento
con ayuda de esos elementos a priori de conocimiento, como puede ser la experiencia del tiempo a nivel de sensibilidad y las categorías kantianas a nivel de entendimiento. Por ejemplo, la causalidad, la afirmación, la negación, ese tipo de cosas. Bueno, pues como decíamos, esta distinción kantiana entre noúmeno y fenómeno, él la va a tomar para añadir algo más de su cosecha y algo que va a recoger Nietzsche con mucha fuerza en su filosofía. ¿De qué hablamos? Más o menos a la diapositiva en 1.7. Y bueno, pues la reflexión sería de la siguiente manera. Él plantea que efectivamente el mundo, tal y como lo representa la ciencia como una creación humana, como, digamos, fenómenos que creamos en la ciencia para entender la realidad, ¿vale? Nos muestra un mundo ordenado y sujeto a una serie de leyes de carácter matemático que, oye, se pueden conocer siempre y cuando pues estudie, se utilice la razón de una manera adecuada y que nos sirven para conocer ese mundo, incluso anticiparnos a él y, bueno, pues de esa manera conocerlo, como decíamos, de una manera muy ordenada, muy clara, ¿vale? Al tipo cartesiano, de una manera clara y distinta, de una manera verdadera, por lo menos para nosotros, ¿vale? Ese mundo fenómeno es el que capta la mente humana. Kant había dicho que la realidad en sí misma, los números eran absolutamente inconocibles, pero Schopenhauer va más allá de esta tesis y se pregunta si no habrá algo en común, ya que la realidad es la misma al fin y al cabo, entre la realidad en sí misma y esa realidad fenoménica que nosotros extraemos a partir de la realidad en sí misma. ¿Tienen algo en común? ¿Puede que haya algo que, digamos, nos pueda relacionar esas dos maneras de entender la realidad? O una manera que no se puede entender, que es el número, y otra es la realidad que nosotros extraemos a partir de ese filtraje que utilizamos nosotros para poder acercarnos a ese mundo que son los fenómenos. Existirá algo, y él postula que sí que existe algo en común, que es el cambio o el devenir. Tanto los fenómenos como los noúmenos o realidad en sí misma tienen algo en común, que es que cambian continuamente. Hay un cambio continuo, tanto en la realidad nouménica como la fenoménica. Lo bueno que tiene la realidad fenoménica es que esos cambios podemos llegar a determinarlos, a conocerlos, utilizando de una manera adecuada las leyes científicas. Pues los típicos ejemplos de ejercicio de física, en el que un móvil nos da una serie de características de su movimiento, velocidad, rozamiento, distancia, aceleración, etc. Y yo soy capaz, sabiendo que ese móvil se va a cambiar de posición, de determinar dónde va a ir, a qué velocidad va a llegar a cierto punto, con qué fuerza, etc. Pues esto, según Schopenhauer, también sucede en el mundo en sí, en la realidad en sí misma. Además dice que detrás de estos cambios, en tanto la realidad en sí misma como también en los fenómenos, lo que existe es una lucha de fuerzas, una energía, digamos, derrochadora, una energía grandísima que hace que los objetos y las realidades estén continuamente en lucha, que él denomina voluntad de existir. Todo lo que existe quiere existir, quiere imponerse al resto de seres. Eso es lo que tienen en común los fenómenos y los números, ese punto en común entre la realidad numérica y la realidad fenoménica. Seguimos un poquito más en la segunda mitad de la diapositiva. ¿Vale? Como decíamos, el cambio del mundo fenoménico tiene un orden, sujeto a leyes, y en la realidad en sí misma, digamos que esa lucha, ese cambio, es un cambio caótico, un cambio sin ningún tipo de orden ni concierto, un cambio en el que continuamente los seres se imponen, como decíamos, unos a otros violentamente por la fuerza para predominar sobre el otro. Digamos que predomina esa realidad numérica, un mundo en el que realmente reina el caos y la voluntad por existir. Esta es fundamentalmente la manera que tiene esa realidad de desarrollarse, con una voluntad de existir y de imponerse al resto de seres. Un poquito más de Schopenhauer. Es la afirmación de que esta voluntad de existir está en todos los seres, incluidos nosotros mismos, ¿vale? Esa voluntad de existir. Pensad, por ejemplo, en animales. Un animal, desde, por ejemplo, la óptica de una psicología conductivista, Pavlov, por ejemplo, podemos determinar perfectamente cuál es su conducta, cuál es su comportamiento. Tenemos programas en la televisión, César Millán con los perros, que es capaz de saber qué les pasa, actuar con tratamientos acerca de si tienen algún tipo de estrés o de tensión o de trauma al animal, solucionarlo, etc. Es verdad, pero si pusemos a un animal a una situación de mucho estrés, en la que el animal viese su vida peligrar, seríamos incapaces de determinar cómo va a actuar, por tal de, como decíamos, existir. Cómo sería su voluntad
de existir. Sería, como decíamos, una fuerza absolutamente impredecible. Esta fuerza impredecible es la voluntad de existir que tienen todos los seres, incluidos los seres humanos, en la realidad, y que es realmente lo que la caracteriza a cualquier tipo de ente o de ser. ¿Vale? Por tanto, este impulso fuerza es lo que late en todos los seres y los empuja, por tanto, a luchar por su propia existencia. Es lo que caracteriza a todos los cambios de la realidad, la voluntad de existir, ¿vale? Y es lo que este cambio, esta lucha, lo que va a denominar Schopenhauer, y que además va a heredar Nietzsche directamente este concepto de sentimiento trágico de la existencia. Estamos abocados a la lucha constante, a imponernos, en una lucha dolorosa, fratricida, continua, agotadora. Esa es la realidad de la existencia. Claro, es que el mundo nos está dibujando Schopenhauer, en el que todos los seres, en una especie de batalla continua, intentan imponerse unos a otros. Esto sería la idea, ¿vale? A continuación tenéis un cuadro de resumen muy chulo, en el que aparecen estas dicotomías que plantean Kant y Schopenhauer acerca de esos dos tipos de realidad, la misma realidad pero de diferentes perspectivas, una realidad en sí misma, nouménica, inconocible para Kant, frente a un fenómeno que es el mundo tal y como nosotros conocemos, como lo tratamos los seres humanos, y que es el tipo de conocimiento, el tipo de fenómenos que trata el conocimiento científico, y la versión 2.0 de este kantismo, que es la de Schopenhauer, en la que por un lado tenemos ese mundo tal y como la capta la mente humana, que es racional, ordenado, matematizado, que se puede conocer con ley, etcétera, que es el mundo que él domina como representación, y luego tenemos la realidad en sí misma, que es caótica, que es contradictoria, que es ese haz de fuerzas que están luchando entre sí, y que él domina el mundo como voluntad. De hecho, una de sus principales obras, la que más le va a impactar a Nietzsche, se denomina El mundo como voluntad y representación, y justamente donde va a compendiar todas estas ideas que estamos hablando acerca de la voluntad de existir, acerca del sentimiento trágico de la existencia, ¿vale? Y que, como decíamos, Nietzsche va a beber mucho de esta teoría, de esta manera de entender la realidad y cómo la sentimos, la percibimos los seres humanos, para desarrollar posteriormente sus teorías. Y ya vamos a la última diapositiva, y es cuando, continuando con esta teoría de la voluntad, de existir, del sentimiento trágico de la existencia, hablamos de que, por tanto, lo que predominará en el mundo no será otra cosa que el sufrimiento, ¿vale? El sufrimiento que hace que este mundo sea un lugar horrible para habitar, un lugar inhabitable. Imaginamos ese mundo lleno de luchas continuas, donde no se puede descansar, porque siempre hay alguien que se quiere imponer a ti, y tú tienes que imponerte, que es superar ese tipo de esfuerzos contrarios a tu propia fuerza. Por lo tanto, vemos que esta tensión hace que nuestra vida sea algo realmente muy complicada, muy trágica, ese choque continuo de contradicciones que tenemos que resolver continuamente en nuestra vida. Schopenhauer plantea como solución ante esta gran tensión, la única manera de apaciguar nuestra voluntad de existir, plantea dos alternativas. A ver qué os parecen. Por un lado estaría la vida estética. La vida de la asceta es la vida del que renuncia a la vida, la vida del que renuncia a las pasiones, la vida del que renuncia a sus deseos porque lo atan a algo que significa tener que luchar por ellos, y que por tanto es incómodo, supone un compromiso realmente terrible toda la vida por intentar alcanzar aquello que deseas. Entonces lo mejor es renegar de ello. Yo paso del deseo, no quiero nada. Es, por ejemplo, la teoría de Platón, en el caso de un platonismo, sería esto un socratismo también, pues también está el estoicismo en esta línea, el budismo también, como ese no querer, no desear, y de esa manera evitar la fuente del dolor. Esa sería una primera postura ante esta situación trágica de la vida y ante el sufrimiento que nos provoca la vida en todos nosotros. La otra solución, ¿vale?, que esta posiblemente guste más a Nietzsche, es el arte. Es decir, también conseguimos sublimar esos esfuerzos, ese sufrimiento, mediante la contemplación de la belleza que provoca la experiencia estética. ¿Vale? Es decir, el artista, una vez más, y esto un poquito en la línea del romanticismo, va a ser uno de los que consiga sobrellevar de manera bastante adecuada ese sufrimiento que provoca la vida y la continua lucha en la que nos vemos entremezclados cuando vivimos e intentamos imponernos a los otros en este juego de fuerzas, de pasiones, de deseos que en el fondo es para Schopenhauer y también no será para Nietzsche esta vida, ¿vale? El arte. Bueno, como decíamos, segunda mitad de la diapositiva 9, tenemos que Nietzsche va a tomar directamente este concepto de voluntad, ¿vale?, de voluntad de existir, y también el sentimiento trágico de la existencia. Él lo va a redefinir como voluntad de poder. Ya no significa eso, porque tiene
significado bastante variopinto, bastante metafórico, ¿vale? Voluntad de existir, voluntad de poder, ¿vale? Y la diferencia principal entre Schopenhauer y estas teorías y la adaptación que va a hacer Nietzsche de las mismas, de esta voluntad de existir, con voluntad de poder, de sentimiento trágico de la vida, de este sufrimiento, etc., es que mientras Schopenhauer es muy, muy pesimista y plantea pues, la anulación de los deseos, o bien también el arte, para sobrellevar este sufrimiento continuo que supone la vida, pues Nietzsche dice que no, Nietzsche dice que es que la vida es así, es que la vida es pues eso, una continua lucha, aceptémoslo, los que no lo quieran aceptar van a sufrir evidentemente, pero los que sí que lo acepten y consiguen imponerse a esta vida y saber llevarla, conducirla de una manera que les sea provechosa, esa gente será la que se imponga realmente y sean realmente los auténticos seres humanos, ¿vale? La realidad no puede ser de otra manera, tiene que ser así. No es ni buena ni mala, es que la vida es así, no podemos juzgarla. La vida es lo que nos encontramos. Y por tanto, nosotros somos los que tenemos que intentar sacarle el máximo provecho. Las voluntades fuertes lo conseguirán, los que sean débiles, evidentemente se quedarán por el camino. Y no hay nada ni de bueno ni de malo en toda esa situación que dibuja Schopenhauer y que Nietzsche, al revés de plantearse una situación trágica de que se me cae el mundo encima, plantea que esto es así y que por tanto hay que sobrellevarlo, intentar sacar el máximo partido, continuar con la vida y, por supuesto, disfrutarla. Adiós. La filosofía del martillo. Lo siguiente. Vamos ahora al siguiente PDF que os he mandado hoy. Es dedicado a... ¿Cómo lo hemos llamado aquí, no? Nietzsche y la filosofía del martillo, ¿vale? Y hace referencia al punto 2 de los apuntes. Vamos por ello, a ver. ¿Vale? Nietzsche y la filosofía del martillo, que está en la página, tirorí. A ver que la consigo encontrar. Pues en la página 9 y 10, ¿vale? Vamos a intentar explicar ese punto, porque es interesante para ir dibujando un poquito lo que nos vamos a encontrar cuando leamos directamente nuestra obra de El crepúsculo de los ídolos o Cómo filosofar con el martillo, que es el subtítulo que tiene esta obra, El martillo de Thor, ¿vale? Cómo se filosofa a martillazos, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, lo habréis, tenéis la portada del libro, tenéis luego una imagen de Nietzsche pensando ahí en plan ahí, ¿no? Bueno, ¿qué decir acerca de esto? Esto del martillo, ¿a qué viene? El martillo golpea, el martillo destruye aquello que encuentra a su paso. Bueno, pues es un poquito una metáfora de lo que pretende hacer Nietzsche con la filosofía occidental tal y como se ha considerado o se ha planteado hasta entonces. Supone un punto de ruptura absoluto con respecto al pensamiento racional del ser humano para intentar entender este mundo y a sí mismo. A lo largo de la historia, Nietzsche lo va a volar, lo va a destrozar, le va a pegar un martillazo gordo o muchos para acabar con esa manera de entender al ser humano, ¿vale? De ahí esa metáfora. Una de las principales características de su obra, lo vamos a ver cuando leamos el texto directamente del Crepúsculo de los Ídolos, es que no está escrito de una manera tradicional, como vosotros ya más o menos estáis acostumbrados en las obras anteriores que hemos ido leyendo, tanto la República de Platón como el discurso del método de Descartes. Eran obras en las que, bueno, de una manera u otra, como diálogo, como un ensayo, pues eran bastante lógicas, se seguían un hilo argumental, bueno, pues que llevaba de unas ideas a otras para llegar a conclusiones de determinados temas. Descartes incluso es muy, muy representativo de esta manera de pensar, muy matemático, muy cuadrado, muy racional, plantea una serie de premisas para llegar a una serie de conclusiones. Pues todo eso con Nietzsche no va a valer, ¿vale? Es al revés, va a ser una manera de hablar mucho más literaria, llena de metáforas, llena de ironías, llena de sentencias, llena de párrafos breves, también denominados aforismos. Tenemos que toda su obra está plagada de aforismos que hablan de determinados temas, pero de una manera, pues eso, más cercana a la poesía que a lo que se considera filosofía académica de una manera mucho más establecida o estándar. ¿Vale? Entonces, lo decimos. Nietzsche, ruptura estilística en cuanto a la manera de hacer filosofía y también una ruptura a nivel conceptual, a nivel teórico, respecto a las maneras que se habían planteado hasta entonces en la filosofía. ¿Vale? Vemos que es hijo de Schopenhauer a nivel intelectual y eso va a marcar en mucho su manera de entender cómo se debe explicar, cómo se debe decir las cosas, qué particularidades o conceptos son los fundamentales. Pasamos a la siguiente hoja.
lo que decíamos, de cómo se filosofa martillazos es el subtítulo que tiene la obra del crepúsculo de los ídolos de pies de barro, refiriéndose por tanto a esos grandes conceptos filosóficos que han pintado la historia de la filosofía a lo largo del tiempo, pues ha llegado el momento de su crepúsculo, de su anochecer, de su fin definitivo, para renacer un nuevo día con una filosofía nueva, renovada, joven, vital, ¿vale? Esa sería la idea, ¿vale? Seguimos un poquito más. Por lo tanto, esa nueva filosofía, esa nueva manera de hacer las cosas, esos nuevos conceptos, van a necesitar, por lo tanto, un nuevo lenguaje, una nueva manera de hacer las cosas, ¿vale? También denomina a esta nueva manera de hacer las cosas el dardo, la flecha certera, la dinamita, fijaros qué cosas, ¿no? El martillo, como hemos comentado ya, dando siempre esa apariencia de contundencia en contra de lo que hasta entonces se planteaba como habitual dentro del mundo de la filosofía y que le ha venido a destruir, a enterrar, a desplazar, a sustituir por una nueva manera de hacer la filosofía. ¿Vale? Por tanto, si lo que se vende es, por ejemplo, cuestionar el concepto de verdad, tú no puedes sustituirlo por un nuevo concepto de verdad. Curioso. Si tú pretendes atacar la lógica y la manera racional que se ha establecido hasta entonces de entender el mundo, tú no puedes tirar o plantear otro tipo de lógica nueva o un nuevo uso de la razón. Tendrás que intentar desplazar esa fe en la razón que ha tenido el ser humano durante mucho tiempo. La ilustración es uno de esos síntomas fundamentales, donde la razón se pensaba que podía resolver todos los problemas humanos. Pues se duda mucho de que eso sea así. Entonces tú no puedes venir a sustituir un tipo de razón por otra. Tampoco. La moral criticada de manera brutal por Nietzsche, la moral judeocristiana, pues claro, si tú la criticas no puedes venir a sustituirla por otro tipo de moral. No, tampoco va por ahí la cosa. Por lo tanto, no se puede alimentar algo que se pretende eliminar. No se puede intentar acabar con un fuego tirándole maderos encima. Esa es la metáfora que utilizaríamos, ¿no? Eso no se puede hacer. Hay que romper. Hay que hacer de una manera nueva, innovadora. Eso es lo que aporta de frescura la teoría de Nietzsche. Es frescura, huele a nuevo. Con Kant, con los grandes metafísicos del siglo XIX, las cosas son muy complicadas. La filosofía se acaba convirtiendo en un lenguaje únicamente para expertos, muy alejado de la realidad. Huele a muerto, huele a cerrado, huele a biblioteca llena de libros que nadie lee. Nietzsche va a renovarlo. Nietzsche va a abrir las puertas, va a abrir las ventanas, va a sacar los libros, va a quitarle el polvo, va a romperlos, va a quemarlos si hace falta. Porque deben de renovarlo todo desde el inicio. Es algo tan revolucionario, como veremos, que supone acabar con todo lo que existía antes para relanzarlo desde unos principios absolutamente nuevos. No tendrán nada que ver ya. Se volverá a algo, la filosofía, absolutamente innovador. De ahí que sea un punto fundamental para entender el pensamiento occidental, este pensador Nietzsche que estamos trabajando estos días, ¿no? Bueno, por tanto, como decíamos, última diapositiva, pues eso, Nietzsche hace una crítica general a todos los principios que han salido para la dirección filosófica cristiana, que estaban muy enlazadas las dos además, ¿no? Para comprender este mundo, pues Nietzsche va a intentar revolucionarlo, ¿vale? Y no a filosofar, por tanto, como engarzando eslabones de una cadena que no se van de un punto a otro, sino, como decíamos, con un lenguaje que transgrede los conceptos habituales, que se encargan de fijar significados fosilizados, monolíticos, que valen para siempre, porque él plantea un lenguaje mucho más cercano a lo poético, a lo metafórico, y que por lo tanto es objeto siempre de interpretación. La verdad se escurre. Tú no puedes llegar a definirla de una manera definitiva, sino que aquello que es verdad va cambiando de significado para Nietzsche. Es imposible de ajustar el lenguaje al ser. La realidad se escapa a las palabras. Por mucho que pretendas utilizar una palabra para definir una realidad, esa realidad está continuamente cambiando. Es injusto el lenguaje con las palabras. Se escapa, la realidad fluye. Mientras que el lenguaje intenta encorsetarla. Es como una fotografía y pretender hacer pasar la fotografía por algo que siempre es igual, cuando la realidad está continuamente cambiando. Es como si vosotros, una foto vuestra de cuando tenéis 5 años, alguien pretendiese decir que vosotros sois esa persona. Ya no lo sois. No sois ni siquiera esa persona que sois ahora mismo. Dentro de un minuto seréis diferentes, dentro de 50 años seréis muy diferentes. Y sin embargo, seréis la misma persona, pero ha fluido la realidad en vosotros. Esa es la idea que tenemos aquí. Es algo no conceptual, es algo vital. Ese es el concepto, la vitalidad, la vida, entendida como un flujo de pasiones, como un flujo de fuerzas, como un flujo de voluntades que se imponen al tiempo, que marcan, que debemos de manejar, que nos, incluso puede que esa ola nos lleve por delante, pero
por supuesto, queda muy lejos de esa manera que tenía el ser humano de intentar entender la realidad de una manera absolutamente clara, precisa, fría, científica, perfectamente predeterminada, perfectamente se puede leer, ordenada. No, la realidad no es así. Para Nietzsche no es así, no hay pruebas, no hay demostraciones, solamente hay intuiciones que se van destruyendo, que se van construyendo, que se van sustituyendo unas a otras. Esto sería para él la nueva manera de hacer filosofía, la nueva filosofía necesaria en el punto en el que vive él y que va a marcar, como decíamos, mucho a otros autores posteriores. Este mundo es un monstruo de fuerza, sin principio ni fin. Es una suma fija de fuerza dura como el bronce, que no se hace más grande ni más pequeña, que no se gasta, sino que se transforma. Es una fuerza que se encuentra en todas partes, una y múltiple como un juego de fuerza y de ondas de fuerza perpetuamente agitadas, eternamente en cambio, en reflujo continuo, que van desde las más simples a las más complicadas, de las más tranquilas, de las más fijas, a las más frías, a las más ardientes, más violentas, más contradictorias. ¿Qué es un nombre para este universo? ¿Una solución para todos sus enigmas? Que es en suma una luz para vosotros, los más tenebrosos, los más fuertes, los más intrépidos de todos los espíritus. Este mundo es el mundo de la voluntad de poder y nada más. Y vosotros sois también esa voluntad de poder y nada más. Ojito, primera diapositiva de este segundo PDF, número 2 mejor dicho, no soy de cero, que se llama voluntad de poder, perspectivismo y vitalismo. Definición de voluntad de poder, recordad, la versión nietzscheana de la voluntad de existir que planteaba Schopenhauer en su libro El mundo como voluntad de representación, ¿vale? En el propio, bueno, vamos a las diapositivas, veréis que en la diapositiva veía este texto que acabo de leer, y luego habla de la voluntad de poder, esta voluntad de existir. Esta voluntad de existir que atraviesa toda la realidad, que es la auténtica esencia, si queremos hablarlo de esa manera, que caracteriza la realidad, la voluntad por existir, por imponerse en la existencia, ¿vale? Tanto el mundo, la realidad, nosotros, todos los seres, no son más, según Nietzsche, que la expresión de esta voluntad de poder, ¿vale? Características, caótica, es un caos de fuerzas, no existe ningún tipo de ley capaz de determinar o predeterminar cómo actúa ese mogollón de fuerzas que están luchando continuamente entre ellas. Es irracional, la razón aquí no tiene sentido. No hay una guía racional. Por mucho que se intentara plantear una línea racional, una punta con algún tipo de sentido, las propias luchas de fuerzas que existen en este mundo harían que perdiese todo tipo de sentido. Entonces es algo irracional esa voluntad de poder. Ni se crea ni se destruye, solo se transforma continuamente. Este mundo es así, nosotros somos así, continuamente transformando. No creamos ni destruimos únicamente, sino que estamos continuamente cambiando. Cambios incesantes. Lucha, contradicción, múltiples fuerzas, la mayor parte de ellas contradictorias. Y que esto, voluntad de poder, está presente en todos los seres. Absolutamente todos. Pensadlo en vosotros mismos, en vosotras mismas. ¿Sois seres puramente racionales? Siempre se ha dicho que el ser humano es un ser cuya principal característica es la racionalidad. La capacidad para distinguir el bien del mal, la verdad de la falsedad, nuestras pasiones, limitarlas, dejarnos guiar por la moral, por lo que está bien, por lo que está mal. Pero en el fondo somos seres contradictorios, luchamos con nosotros mismos para intentar decidir qué es lo mejor, lo que nos apetece, con lo que sabemos que puede tener consecuencias que sean mejores en algún sentido a lo que realmente me apetece en primera instancia. Esas contradicciones marcan la voluntad de poder que cierra nuestra propia característica de ser un ser en este mundo que en sí mismo ya es contradictorio y que viene atravesado por ese montón de fuerzas que intentan imponerse unas a otras y que son la principal característica que tiene este mundo, ese devenir, ese cambio, caracterizado por ese caos de fuerzas que no cambian, no paran de cambiar, que no paran de producirse entre ellas. Eso es la voluntad de poder.